El Teatro Solís, si bien tiene más de 160 años de historia, es un teatro que sigue vivo, que sigue activo. Es un teatro público que está dedicado 100% a la ciudadanía. Recuerdo que había un profesor de teatro que decía que venían los elencos extranjeros y decían que la mejor acústica del mundo la tenía el Teatro Solís. La gente que venía al teatro venía también para mostrarse, para verse. Era todo un acto social asistir a las diferentes presentaciones. La comunicación que se genera en el escenario del Teatro Solís por la cercanía del público es única. Y muchos artistas uruguayos y extranjeros quieren venir siempre al Solís. Es un teatro que tiene muchos años de historia, que aún sigue trabajando y se proyecta a futuro. Nos encontramos en el Teatro Solís, un edificio patrimonial con 163 años de historia, dedicado a las artes. La historia del Teatro Solís comienza por un grupo de ciudadanos, una sociedad de accionistas, 153 hombres, que deciden crear un teatro digno para una sociedad que estaba en expansión y para una clase social burguesa que estaba necesitando un lugar de encuentro. Estamos hablando aproximadamente del año 1840, cuando este grupo de accionistas se reúne y decide crear este teatro. Comienza el proceso de construcción. Los planos originales son encargados a un arquitecto italiano llamado Carlo Zucchi. Por problemas políticos, Carlo Zucchi únicamente realiza los planos. Después es separado del proyecto por problemas políticos y sociales de la época, y quien termina construyendo, realizando, basado en los planos de Carlo Zucchi, es Francisco Garmendia. Francisco Garmendia se encarga de hacer únicamente el cañón central, que son las 8 columnas del medio. 18 años después se construyen las salas laterales por otro arquitecto llamado Víctor Rabú. De hecho, si miramos el teatro de frente, vamos a ver que es una estructura bien estilo neoclásico. Después, las salas laterales que se construyen 18 años después, cambia un poco el estilo del edificio. Pero en un principio era solamente la parte central. Estamos hablando de 1840, cuando comienza la idea de la construcción del teatro. De 1840 se inaugura en 1856, o sea, está varios años en construcción. Se inaugura el 25 de agosto de 1856, coincide con la misma fecha que nosotros conmemoramos la Declaratoria de la Independencia. Es una fecha que hasta ahora queda es un evento histórico, en realidad es una fecha emblemática. Ese día se abrieron las puertas del teatro con una ópera, Hernani, de Giuseppe Verdi. Imagínense en 1856 un edificio de estas características en una ciudad que era bastante plana, no tenía edificios altos, entonces generaba muchas expectativas y también generaba dudas en cuanto a la solidificación del edificio en la población. Esa misma tarde, el 25 de agosto, invitan a un grupo de infantería para que el público vea realmente que el edificio es sólido y estaba apto para albergar en ese momento 2.000 personas. Ahora la capacidad de la sala es menor, pero en ese momento vinieron 2.000 personas a asistir a esa primera obra.
Nos encontramos en este momento en el hall principal del teatro. Aquí, por ejemplo, se pueden ver algunos elementos patrimoniales que quedaron de la versión original. Como son, por ejemplo, las columnas. Estas 8 columnas son de mármol de Carrara italiano. Están acá desde 1856. También tenemos la araña. Esa araña es la más chica de las 3 que vamos a ver a lo largo del recorrido. Esas arañas las trajeron desde Inglaterra en el año 1909. En ese año 1909 el teatro pasó por una reforma en cuanto a la decoración. Trajeron las luminarias y también se pintaron los plafones, que los vamos a ver más adelante. Las láminas las trajeron de una fábrica inglesa, Osler, y esa fábrica es muy única para nosotros y tiene también todo esto de patrimonial, las luminarias, porque la fábrica que las construyó fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, entonces por eso son tan únicas. Aquí antiguamente en el hall habían 3 arañas iguales a esas y se tomó la decisión de sacar las otras 2 para completar las 3 que tenemos hoy en el teatro. Como les contaba al inicio, el teatro comienza con un grupo de ciudadanos, una sociedad de accionistas que son capitales privados. El teatro en ese momento, cuando arranca, era privado. En los años 30 empiezan a surgir nuevas formas de entretenimiento, como por ejemplo el fútbol, que era muy popular, el cine. La población deja de venir al teatro, deja de comprar tickets. Esa sociedad de accionistas empieza a perder dinero, entonces lo que decide es poner el teatro a la venta. En 1937 lo compra la Intendencia y desde este año hasta el día de hoy el Teatro Solís es un edificio público. Existen detalles de la construcción en la fachada que la podemos ver hasta el día de hoy, como por ejemplo es esta caja roja que está bien arriba del teatro, debajo de la bandera. Nosotros la llamamos farola. Es una lámpara que les quería contar esto porque va muy de la mano con lo que estaba diciendo acerca de la ciudad chata. La forma que había de comunicar al público que el teatro estaba abierto era encendiendo esa farola. Al ser una ciudad pequeña, la ciudad más o menos iba hasta la Plaza Independencia, para que se imaginen. Entonces cada vez que el público veía, que los ciudadanos veían esa lámpara roja encendida, sabían que algo iba a suceder. Nosotros, como forma de continuar esa tradición, seguimos prendiendo esa lámpara todas las noches. Si bien no se ve de todas las partes de Montevideo, es los vecinos que pasan por acá o mismo la gente que transita en Ciudad Vieja de lunes a viernes, cuando ve, es una señal, una tradición que todavía la seguimos manteniendo. En cuanto al nombre Teatro Solís, existen hay 2 teorías. En los documentos originales del teatro se dice que es en homenaje a Juan Díaz de Solís, el navegante español, pero también años después, muchos años después, cuando la masonería se vuelve más popular, en cuanto al no es tan tabú hablar de la masonería, investigaciones descubren que la construcción del teatro está muy vinculada con la masonería en cuanto a su proceso de construcción. Estamos hablando de entre el 1840 hasta la inauguración. Carlo Zucchi estaba muy vinculado, el primer arquitecto que hizo los planos originales. Solís en latín significa del sol, entonces se cree que puede tener algún origen masónico vinculado. El sol es un símbolo por excelencia de la masonería, si bien en los documentos originales se dice que es en homenaje a Juan Díaz de Solís. Incluso el sol está dentro de un triángulo. El triángulo también la escuadra es un símbolo masónico. Y también, bueno, si nos ponemos a pensar en ese momento, Ciudad Baja, Montevideo, una ciudad bien chica, imagínense la lámpara prendida, lo único que se iluminaba era el sol. Entonces la gente veía la lámpara y el sol iluminado.
Nos encontramos en una de las cajas de escaleras. Estas cajas de escaleras no son menores. ¿Por qué? Antes de la reforma del año 2004, cuando se vuelve a reabrir el teatro, antes de la democratización del acceso, después de que pasa a ser un teatro público, había una diferencia en cuanto al acceso a la sala principal. Las personas que compraban los tickets más caros ingresaban por la puerta principal, por el hall, por donde nosotros ingresamos ahora. Y las personas que compraban los lugares más baratos, que iban a los pisos de arriba, el acceso era por las salas laterales, por las calles laterales. Existía todavía eso de que, bueno, diferente ticket, diferente precio, diferentes clases sociales no compartían los mismos espacios. Después de la reforma se toma la decisión de que todo el mundo va a ingresar por la misma puerta independientemente del precio del ticket que compre. Es así que se construyen estas escaleras que tienen acceso a todos los pisos, a todos los niveles de la sala principal. Nosotros aprovechamos estas cajas de escaleras para hacer, nosotros les llamamos fotogalería, son exhibiciones de fotografías que las coordina el CIDAE, que es el centro de investigación que tiene el Teatro Solís. La fotogalería cambia cada 5 o 6 meses, se va renovando y tiene diferentes temáticas. La de ahora tiene el nombre 15, en homenaje a los 15 años de reapertura, desde el 2004 hasta el 2020. En ella se pueden encontrar diferentes fotos de diferentes momentos del Teatro Solís. La fotogalería, como ya les dije, cambia cada 5 meses y es de acceso gratuito. Creo que eso es importante resaltar. Siempre está abierto al público. Si bien venís a ver un espectáculo o no, estás cursando por acá, podés entrar y recorrer todos los pisos. De los dos lados está la exhibición. Nos encontramos en el foyer, o también conocido como Salón Dorado por toda su decoración. Esta es una sala de encuentros, una sala de entreactos. Aquí se realizan diferentes eventos, como puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de un libro, brindis. Es muy utilizado por el público en los intervalos de las óperas, por ejemplo. Es una sala que acústicamente no es muy buena, entonces aquí no se hace ningún tipo de espectáculos. Se utiliza así para eventos y para el público en los intervalos. Antiguamente, antes de la reforma, esta era una sala que era cerrada, era más una sala de acceso VIP. En el fondo se pueden ver 3 puertas. La puerta central está enfrente al palco presidencial, el palco oficial. Entonces se pueden imaginar un poco el uso que se daba a esta sala. Solo me venían los invitados a quienes asistían a ese palco oficial. Hoy en día es una sala que después de la reforma, también con todo esto de ser un teatro público y democrático, se toma la decisión de cambiar las puertas por puertas de vidrio, para incluso las personas que están en los pisos de arriba puedan ver lo que sucede aquí. Todo para que sea transparente y democrático y no exista más esa diferencia de clases sociales como cuando era un teatro privado. Si miramos hacia arriba, lo que pueden ver es el plafón, pintado en el año 1909, en el mismo año que trajeron las arañas. Bien en el centro está la araña de tamaño, la del medio, es de las mismas características, la que ya estuvimos hablando. El plafón fue pintado por un artista uruguayo llamado Juan Brignoni y todos los detalles en dorado están realizados por la técnica llamada dorado a la hoja. En el año 2004, en esta reforma, todo el plafón fue restaurado, pero el diseño es original. En 1997, en una de las salas laterales, en un camarín, se prende fuego. Fue un incendio pequeño, que en realidad, por suerte, se extinguió temprano, solamente quedó en el camarín,
pero eso alertó a las autoridades de que el teatro estaba muy deteriorado y necesitaba, sí, una reforma para poder sostenerse en el tiempo hasta nuestros días. Entonces, en el 97 sucede el incendio, en el 98 cierran las puertas y vuelve a funcionar en el año 2004. Desde el 98 hasta el 2004 fue todo este proceso de la reforma donde se busca priorizar la democratización, restaurar todos los elementos patrimoniales y también se busca mejorar la acústica de la sala, que ya estaba muy deteriorada por los años y también por la falta de cuidado. Yo creo que hoy en día somos más conscientes de esto, de los edificios patrimoniales y del cuidado que conlleva tener un edificio patrimonial de estas características como es el Solís. Además de la araña central y del plafón, aquí se pueden ver algunas esculturas. Dos lados. De un lado tenemos artistas internacionales, Giuseppe Verdi y Beethoven, y del otro lado artistas nacionales. Encontramos a Eduardo Fabini y Florencio Sánchez. Eduardo Fabini, compositor de música clásica, uruguayo, nació en Solís de Matagojo. Él también fue director de la orquesta. Y Florencio Sánchez, dramaturgo, también uruguayo, escritor. Un dato curioso acerca de Florencio Sánchez, él fue uno de los artistas velados aquí en el Teatro Solís. Este espacio, el foyer, Salón Dorado, también uno de los eventos que se realizan aquí son velorios. Florencio Sánchez fue uno de ellos y el último que sucedió fue Daniel Biglietti en el año 2017. El Teatro Solís es la casa de muchos artistas, entonces sucede también que cuando fallece algún artista existe la tradición de que el público pueda venir a despedirse de esos artistas tan renombrados en sus casas. Entonces el último fue Daniel Biglietti en el 2017. Nos encontramos en uno de los balcones de las salas laterales. Este balcón le pertenece a una de las 3 salas que tenemos, que es la sala del Mir Agustini. Comienzo contándoles que las salas laterales se le volvieron a inaugurar en el año 2008. En el 2004 se inaugura la parte central, que son las 8 columnas del medio, nuevamente la parte del centro. Y las reformas terminan en el año 2008 con la inauguración de estas ambas alas laterales, que es donde estamos ahora. La sala del Mir Agustini es una sala de espectáculos, es la sala más chica, es una sala, nosotros le llamamos de eventos, tiene una capacidad máxima para 120 personas aproximadamente. Y este espacio, este balcón, se utiliza únicamente para los eventos que requieran el uso del mismo. Algún evento privado, algún brindis. Es uno de los espacios más lindos del teatro, este balcón, pero el público que viene a una visita guiada, por ejemplo, no tiene acceso. El año pasado tuvimos un espectáculo aquí en la sala del Mira y ellos utilizaban el balcón como parte de la escenografía. La gente dentro de la sala miraba el espectáculo y veía ventanas como que si estuvieran dentro de una casa, y de hecho las ventanas eran el balcón. De hecho eso sucede con casi todos los espacios, por eso nosotros también siempre tratamos de contarle al público que más allá de un teatro es un centro cultural, porque todos los espacios se utilizan para hacer espectáculos y eventos, como este balcón, por ejemplo. Desde este balcón se puede ver la fachada original. Aparte, al estar tan cerquita de las columnas, también se tiene como una dimensión real del tamaño del edificio, que cuando lo ves de lejos tal vez no se ve esa relación.
Nos encontramos en el corazón del Teatro Solís, que es esta sala principal. Como pueden ver, tiene una forma de herradura, también una forma de U. Es un diseño clásico de teatros de la época, un diseño llamado a la italiana. Este formato hace que la acústica de la sala sea excelente, pero la visibilidad no es muy buena. ¿Por qué? Imagínense ustedes, están sentados en algún palco más sobre el escenario, en ese formato de U, hace que la visibilidad hacia el escenario no sea muy buena. Pero antiguamente este formato de U, que los palcos están enfrentados, hace que el público se podía ver de un lado a otro. Ellos podían saber quién asistía a cada palco. Imagínense ustedes cuando el teatro fue creado hace 160 años atrás, era un lugar de encuentro. La gente que venía al teatro venía también, más allá de para ver espectáculos, era para mostrarse, para verse. Era todo un acto social asistir a las diferentes presentaciones. Hoy en día eso ya no sucede porque quien asiste al teatro, la persona principal es el artista. Entonces la capacidad varía dependiendo de la temporada. Esta sala tiene diferentes niveles. El primer nivel es el nivel de platea, le rodean los palcos bajos. Primer nivel, tertulia baja. Segundo nivel, tertulia alta, cazuela y paraíso. La capacidad máxima de la sala ronda aproximadamente en las 1.200 localidades. Cuento esto porque tenemos diferentes aforos. Si estamos en una obra de teatro que el objetivo principal es ver a los artistas, la capacidad es aproximadamente de 800 personas. Se sacan las segundas filas y todos los palcos que están sobre el escenario. Cuando estamos en temporada de música, un espectáculo donde lo principal es escuchar, ahí sí se puede vender un poco más la capacidad de la sala. Pero siempre varía entre 800 y 1.200 la capacidad máxima. En cuanto a los detalles de la sala, les puedo contar que toda la decoración, incluso hasta los colores, son originales. Fueron todos restaurados en la última reforma. Los ornamentos de los palcos fueron todos restaurados, pero son todos originales. En el plafón fue pintado en el año 1909, en ese año donde el teatro sufrió una reforma para la construcción. Bien, en el centro se puede ver la araña principal, que es la más grande de las tres. Esa araña pesa media tonelada. Es una araña que desciende a nivel de platea 1 o 2 veces al año para hacer el mantenimiento y la limpieza del cristal de Baccarat, que es el cristal con el cual está construida la araña. Más hacia afuera se pueden ver 11 nombres de dramaturgos y compositores que son considerados hoy clásicos. Se puede ver a Shakespeare, Mozart, Molière, Lope de Vega, entre otros. Más hacia afuera, en la punta de los rayos, se pueden ver máscaras. Esas máscaras son de origen grecolatina, están representando diferentes emociones. La mirada, son emociones que el público puede sentir cuando cuando asiste a alguna presentación, y también emociones que se pueden representar en el escenario. Toda esa parte del plafón fue pintado por Pío Colivadino, un artista argentino. Más sobre el escenario, sobre el arco de proscenio, esa parte del plafón fue pintado por un uruguayo, Carlos María Herrera, también en el mismo año, en 1909. Tenemos como imagen central una alegoría mitológica. Ahí se pueden ver algunos personajes de la mitología griega, como por ejemplo Apolo, Cupido, Pegaso. También se pueden ver algunos faunos, que son esos hombres mitad hombre, mitad cabra. Toda esa alegoría mitológica está encerrada nuevamente por 2 máscaras. Tenemos de un lado la comedia, del otro lado la tragedia, que es el símbolo universal del teatro. Además de eso también podemos ver un número romano, es el año 1856, el año de inauguración,
Y también se puede ver el antiguo monograma del teatro, que es una T y una S, Teatro Solís. Ese monograma, si bien quedó ahí, porque es el original, no se utiliza más, pero es el monograma que quedó desde la inauguración. Una particularidad que tiene ese plafón, esa tela que está clavada en el techo, tiene un error, que mucho del público que viene suele consultarnos porque llama bastante la atención. Shakespeare, el nombre Shakespeare, está mal escrito, le falta una E. Tenemos algunas teorías para ese error, tan notable aparte. Una de ellas es que Shakespeare firmaba de muchas formas diferentes entre todas sus firmas. La que tenemos en el plafón es una de sus firmas. La otra es que también suele en las pinturas de esa época, de 1909, solía decirse que bueno, solamente Dios era perfecto, entonces los artistas decidieron colocar un error evidente para que el plafón no quedara perfecto. Nos encontramos en uno de los palcos oficiales, en el palco oficial número 2, estamos en el segundo piso, en tertulia alta, este es el palco de presidencia. Este palco nunca está a la venta, como lo dice la palabra, es únicamente utilizado en el caso del presidente o sus invitados. Presidencia y quien decide presidencia invitar. Estos palcos muestran un poco de lo que estábamos hablando acerca de ese objetivo que tenía el teatro cuando fue en sus inicios, eso de lugar de encuentro, de lugar social. Los palcos enfrentados hacen que el público se podía ver de un lado al otro, podían ver quién asistían, quiénes compraban entradas, con quién. Y siguiendo eso, nosotros tenemos cerca del escenario 4 palcos que de hecho hoy en día están cerrados. Estos palcos se llaman avant-scène y antiguamente eran los más caros. ¿Por qué? Porque las personas, las familias que compraban esos palcos eran vistos por el resto del público. Hoy en día están cerrados porque de hecho están tan cerca del escenario que no se ve el hecho artístico. Volvemos a que el objetivo principal ahora es ver al artista, no ser vistos. Yo soy Martín Blanchet, director técnico interino del Teatro Solís. Nos encontramos en el corazón del escenario principal del Teatro Solís, de la sala más emblemática y antigua de la ciudad, que sufrió en la última reforma la más profunda remodelación y cambio. Esta sala, en el lugar donde estamos, se engancharon todas las paredes constitutivas que componen hasta el telón cortafuego. Todo eso se tiró abajo y se construyó una caja escénica nueva, que implicó cambios importantes y sustanciales tanto en el desarrollo escénico como también de las actividades conexas al escenario. Lo que siempre se dice a los visitantes es que esta caja escénica amplió por 2 su volumen, un 100% su volumen escénico y un 80% en la superficie útil del mismo.
antiguo teatro, antes de la remodelación, tenía un foso muy pequeño, que era de un acceso limitado, se accedía directamente de la sala. Y eso también sufrió un cambio, que es la parte de piso diferente que vemos adelante, en las 3 primeras filas, porque esas 3 primeras filas se quitan y tiene una plataforma móvil que se baja, y eso conforma parte del foso de orquesta, que incluso sigue hasta un poco más adentro del escenario. Eso está como a 2 metros hacia abajo del nivel de platea. Se amplió un poco la capacidad de músicos sin tocar mucho la estructura patrimonial, porque eso es parte de la no intervención, de la remodelación y restauro de la sala que se llevó a cabo, y bueno, y se fueron haciendo modificaciones para hacerla más útil y que albergara más cantidad de músicos, por el tipo de óperas que normalmente se hacen, que no son las grandes óperas, porque no estamos hablando de óperas que llevan casi 80 o 100 músicos, que en este teatro no se pueden hacer por su capacidad, pero sí hay un montón de repertorio lírico que se hace normalmente. Acá puede haber muy poquitas personas, o puede ser una cantidad muy importante. Por ejemplo, en ópera, que hay escenas donde entra todo un coro de 80, 100 personas, a veces esto es casi intransitable, porque todo el mundo tiene que estar atento a la indicación de la persona, que es el traspunte, o como se llama en la lírica, los maestros internos, que son los que dan las órdenes para que ingrese un cantante o un figurante, o el coro, o quien tenga que entrar, o incluso para hacer algún movimiento escénico. Esto a veces está lleno de gente y lleno de estructura, porque ahora lo que estamos viendo es una estructura sencilla, pero las óperas por lo general tienen esa particularidad de ser grandilocuentes en cuanto a su montaje escénico. En el Teatro Solís, aproximadamente técnicos fijos somos unos 35, 36, y desempeñan diferentes tareas, no solo de estar en contacto con todas las áreas del teatro para que todo esté en su lugar y juegue a su tiempo, sino también para desempeñar tareas concretas, o subir un punto manual, o correr una utilería, o correr una escenografía. Bueno, cada uno tiene su rol, y todo tiene que estar bien aceitado para que la gente no entienda a veces cómo suceden las cosas, pero sucede. Siempre intentamos, y cuando más profesional más es así, regirse a una persona que es la que da todas las indicaciones precisas de lo que se va a ejecutar. Los ingleses y los americanos lo tienen muy claro, incluso tiene un nombre esa persona, es un stage manager, ¿no? Es el director de escena, lo que nosotros en el teatro le decimos al regidor de escena muchas veces. Bueno, esa es la persona que tiene que decirle a cada lugar, a cada departamento técnico lo que tiene que hacer en cada momento. Que ya está guionado, que todo el mundo sabe lo que es, pero el momento de la ejecución es fundamental, que es la sincronización de todos esos elementos para que salga todo como estaba previsto. Estamos casi en el techo de lo que se ve desde fuera, como esa caja toda de vidriada, que incluso se ilumina, porque a partir del 2008 se le colocaron luces LED para cambiar de color, y la utilizamos
para dar señales todo el tiempo también, incluso replicando la farola de la que habló Sofía. También la iluminamos de rojo cuando hay función, y cuando hay algún evento social importante que haya que acompañar también se ha puesto de muchos colores, el Día de la Diversidad, o sea, acompañamos el devenir de la ciudadanía también reflejado en la caja. Acá hay 40 motores que sustituyeron la vieja maquinaria, la vieja tecnología, que era toda manual y contrapesada, a una tecnología motorizada y que se comanda desde un control central, y se pueden hacer variables de trabajo, como subir o izar o descender varas en el mismo tiempo, lo cual contribuye mucho tanto a la mecanización y exactitud de movimientos, porque se graban como el audio, como la iluminación, todo está grabado y se ejecuta tal cual fue concebido, y además achica la cantidad de personal y el riesgo que eso conlleva al momento de hacerlo. También las varas de iluminación hay 8 varas de iluminación dispuestas a lo largo del escenario, que esas también funcionan desde ese punto, y todo se puede mover hasta una simultaneidad del fabricante, dice que es hasta 10 varas a la vez, pueden subir o bajar indistintamente. Todo eso tiene un control que está en el escenario. Y tiene también un backup que está en el 4.º piso, que es el que nosotros le decimos el nivel de maquinaria escénica. En 1998, Mariano Arana toma la decisión de el teatro hay que hacerlo seguro, hay que hacerlo funcional y hay que modernizarlo. Para eso convoca a Carlos Pascual y junto a Álvaro Farina, que son los que hicieron el proyecto de remodelación y restauro del Teatro Solís. Era un desafío porque no existía otro teatro de esta magnitud, entonces estuvieron durante un tiempo investigando no solo la parte patrimonial, que es importante porque cada cosa que se hizo fue muy concienzudamente, sino la parte estructural de lo que era la escena misma, y para ello dieron, después de buscar por varios lugares con un gran director, arquitecto francés, Charles-Michel Dubois, que fue quien hizo con ellos el proyecto escénico. Hoy en día se puede recibir a cualquiera que se ajuste primero a la dimensión escénica. Estamos hablando de que estamos en un teatro patrimonial que tiene 12 metros de boca, y no todo entra en esa dimensión, pero sí se puede resolver porque hay muchas cosas de la infraestructura madre que se puso en la reforma que sirve para adaptar a muchas de lo que se va incorporando en tecnología. Estamos hablando de que estos teatros son caros porque el mantenimiento es caro, y porque tenemos eso que se ha disparado de los 90 y ni hablar en el siglo XXI, que es la tecnología. La tecnología cambia constantemente, hay que realizar inversiones importantes, como fue el cambio de la tecnología LED de las luminarias del edificio. También en la escena pasa, y cada vez son más demandadas las luces móviles, un montón de requerimientos de audio,
Entonces estamos siempre buscándole la vuelta para poder tener ese ayornamiento técnico y estar al día. Yo creo que si le decís a cualquier uruguayo el lugar para estar de contacto con el público, el Teatro Solís sin duda es el líder en aceptación y luego hay que ver si el número por su capacidad de entradas vendidas le sirve económicamente o es redituable, ¿no?, como otro tipo de espacios, pero sin duda la comunicación que se genera en el escenario del Teatro Solís por la cercanía del público es única y muchos artistas uruguayos y extranjeros quieren venir siempre al Solís por esa comunicación que se establece casi íntima, a pesar de que estamos en una sala que normalmente alberga más de 800 personas. Nos encontramos en el subsuelo del teatro, en el CIDAE, que es el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas. Este espacio también está abierto al público. Aquí en este espacio se guardan todos los archivos, los videos y documentos relacionados con el teatro desde todos estos años de historia. Este espacio también está abierto al público para diferentes investigaciones. Todos aquellos que estén interesados en cuanto a los archivos que aquí se conservan, bueno, pueden acercarse. Tenemos este espacio de lectura donde se puede ver los cimientos originales del teatro, esta pared. También en el subsuelo nos encontramos a la sala Resuena. Esta sala, como pueden ver, es una sala que tiene instrumentos musicales realizados con materiales reciclables. En esta sala nosotros la utilizamos para hacer visitas guiadas con diferentes instituciones. Recorren el edificio y finalizan aquí con una actividad más lúdica, más enfocada al reciclaje y hacia la música, donde nosotros les mostramos un video, les contamos, bueno, el proceso de construcción de estos instrumentos y también se los incentiva a quienes vengan a esta sala a que continúen con el reciclaje. Nos encontramos en la sala Zabala Muniz. Esta es una de las salas más nuevas que tiene el teatro. Se inaugura en el año 2008 y con la inauguración de esta sala terminan todas las reformas que tiene el teatro. Si ustedes pueden observar, el escenario está a nivel de piso. Eso quiere decir que las personas que están en la primera fila del sector A tiene los pies sobre el escenario, entonces permite un acercamiento, una intimidad. Es una sala que permite una concentración en cuanto al público y al artista, que la sala principal, por sus dimensiones, por toda su majestuosidad, no sucede. Esta sala lleva el nombre de Zabala Muniz, en homenaje a Justino Zabala Muniz, que fue un político, también escritor uruguayo. Él estuvo involucrado en la creación de la Comedia Nacional, que es uno de nuestros elencos residentes, y también de la EMAD, de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Esta sala tiene una capacidad máxima de 300 personas y tienen diferentes sectores que son sectores móviles. El único fijo es el sector A, ese siempre está. Después los sectores que los acompañan van cambiando dependiendo el espectáculo. Puede ser una sala frontal, puede ser una sala bifrontal o también como teatro de arena, que es como la estamos conociendo ahora en este momento. Entonces permite también que esta sea una sala polivalente. Para nosotros que trabajamos acá, siempre que entramos a esta sala la conocemos de una forma diferente.
y es lo que permite que la escenografía sea variada, y creo que es un poco el objetivo de esta sala. El Solís representa, bueno, es un teatro emblemático, ¿no? Es dicho por muchos. Me acuerdo que había un profesor de teatro que decía que venían los elencos extranjeros y decían que la mejor acústica del mundo la tenía el Teatro Solís, que es algo que con las reformas todos los veteranos reconocen que se ha perdido y que no es la misma. Y tiene, bueno, la majestuosidad de su construcción, la antigüedad, la tradición, todos los artistas que por allí han pasado. Y bueno, y sigue siendo también una gran responsabilidad ahora trabajar en el Teatro Solís y trabajar en la Comedia Nacional. Lo recuerdo cuando entré por primera vez después que lo reabrieron, que estuvo tantos años cerrados, y empecé a descubrir todos los cambios y bueno, descubrimos cosas que todavía en el Teatro en Montevideo ninguna sala habíamos visto, porque en aquel momento el Sodre todavía no había abierto no había puesto en funcionamiento nuevamente. Y las posibilidades técnicas que da el Teatro Solís son fantásticas desde todo punto de vista, sonoro, el audiovisual, de luces, ni que hablar. También uno va aprendiendo que esto siempre tiene que estar ayornado, ¿no? Y que siempre hay cosas nuevas que van apareciendo en el mundo y que se van incorporando. Pero bueno, sin duda, ¿no? Es una sala que también de alguna manera te obliga, yo digo, bueno, la Comedia Nacional puntualmente trabaja cuando hace un espectáculo en el Solís pensando en ese teatro, lo cual a veces se hace difícil cuando de pronto dicen, bueno, estaría bueno que salieran de gira. Bueno, a veces se puede salir de gira y a veces no, porque cuando concebís un espectáculo para esta sala, seguramente lo puedas hacer nada más que en esta sala. Asociamos siempre al Solís a la sala grande, pero bueno, en realidad es un complejo Teatro Solís que alberga la sala mayor y esta sala que por sus características es muy amigable para la gente de teatro, ¿no? Es un poco lo que yo te decía, tampoco dirigí mucho en esta sala, pero es muy amigable el espacio, porque salvo esa platea que tenemos ahí, que está fija, lo demás se puede mover. Es decir, podés concebir un espectáculo. Hace unos años, en el 2015 creo que fue, hicimos Las Maravillosas de Antonio Larreta en esta sala, con las 4 plateas, con escenarios circular. Y claramente eso hace que el vínculo espectador-artista sea distinto. También cuando tú tenés espectadores del otro lado, es como un espejo en el que te reflejás. O sea, esta sala es fantástica en este sentido y creo que todo el que viene acá queda enamorado de este espacio. El Teatro Solís, si bien tiene más de 160 años de historia, es un teatro que sigue vivo, que sigue activo. Es un teatro público que está dedicado 100% a la ciudadanía. Dentro del edificio, el Solís alberga a los elencos públicos de la Intendencia, entre ellos la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Banda Sinfónica de Montevideo y la Comedia Nacional. Por ende, tiene una programación variada para todos y todas. Es un teatro que tiene muchos años de historia, que aún sigue trabajando y se proyecta a futuro.